Buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a revisar el ejercicio número 3 de leyes de Newton. El texto dice, la partícula de masa 7.45 kilogramos reposa sobre un plano inclinado a un ángulo de 14 grados respecto de la horizontal. Cuando de pronto una fuerza F de 115 newtons empuja a nuestra partícula hacia la parte inferior del plano. Considerando que el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y el plano es de 0.82, habrá que calcular cuál es el valor de la aceleración que experimenta dicho cuerpo. Bien, aquí nosotros tenemos el esquema que representa al sistema que estamos analizando. Vemos ahí que está la partícula, está experimentando la acción de la fuerza F mayúscula hacia la derecha y va a motivar que nuestra partícula se deslice hacia la parte inferior del plano. Cuando nosotros empezamos a analizar este cuerpo, entendemos que primeramente está en reposo y nuestra partícula trataría de estar en reposo, pero en eso llega la fuerza F y modifica dicho estado de reposo, pasando la partícula a un estado de movimiento. Entonces aquí estamos aplicando la primera ley de Newton. Bien. Si nosotros vemos ahora el mismo esquema, pero ya con otros vectores que intervienen a la hora de que nuestra partícula comienza a moverse, entre las superficies en contacto de nuestra partícula y el plano inclinado va a aparecer en sentido contrario al sentido del movimiento la fuerza de rozamiento o fricción. También estamos notando que aquí está presente lo que es el vector de peso, el cual es totalmente vertical. Y también tenemos que darnos cuenta que está desplazado angularmente una distancia de 14 grados respecto del eje Y. Bien. En el siguiente esquema, lo que vemos es que, dado que el peso no está alineado con el eje X o con el eje Y, nosotros tendríamos que descomponerlo. Tendríamos que encontrar sus componentes en el eje X y en el eje Y. Luego entonces, aquí en este esquema, estamos notando que el peso, como tal, ya no lo tenemos representado gráficamente, sino que en su lugar tenemos la representación de la componente del peso en la dirección del eje X y la componente del peso en la dirección del eje Y. Por cierto, que al aplicar lo que es la tercera ley de Newton, podemos encontrar lo que es la normal, que en este caso está representada aquí en color anaranjado. ¿Por qué? Porque la acción que está experimentando el plano inclinado es esta línea negra, la acción que está experimentando es propiamente la componente del peso proyectado en Y. Luego entonces, la normal que se va a presentar va a ser en la misma dirección, con la misma magnitud, pero de sentido contrario. Y esa normal o reacción normal va a ir hacia afuera del plano sobre el eje de las 10, el cual será perpendicular al plano inclinado. Bien. Para que nosotros podamos descomponer el peso, debemos de entender, vaya, que si bien el vector de peso está desplazado 14 grados respecto del eje vertical, nosotros necesitamos trabajar con un ángulo absoluto o un ángulo global, el cual vamos a medir a partir del eje positivo de las X en sentido antihorario hasta llegar a nuestro vector de interés, que en este caso es el vector de peso. Y para eso pues tendremos un ángulo asociado de 284 grados. Recordemos que de este lado del eje X en sentido antihorario, aquí llevamos 90 grados, 180 grados, y aquí llevaríamos 270 grados, más los 14 que tiene adicionalmente el peso desplazados después del eje Y, pues nos darían los 284
184 grados. Ese ángulo es importante porque nos va a permitir justamente convertir en vector al vector de peso una vez que lo llevemos a esta forma que estamos viendo aquí. Evidentemente, para hacer la descomposición del peso necesitamos aplicar las funciones trigonométricas coseno y seno, y de esta manera poder después expresar nuestro vector de peso de manera vectorial. Bien, si nosotros calculamos primeramente el peso multiplicando la masa por la aceleración gravitacional de acuerdo con la segunda ley de Newton, bueno, pues tenemos que la masa es un dato de 7.45 kilogramos. La aceleración gravitacional ya la conocemos, hacemos la multiplicación respectiva y encontramos que el peso es de 73.09 newtons. Luego entonces, para convertir este peso en vector, necesitamos aplicarle aquí este operador, el que está en la escuadra, me dice que debo aplicar el coseno y el seno de 284 grados para poder después expresar a mi vector de peso como vector. En el renglón siguiente, aquí ya lo vemos, ¿verdad? Que una vez que nosotros calculamos el coseno de 284 grados y lo multiplicamos por la magnitud, nos va a dar esta componente, que es 17.68 en la dirección del eje X, puesto que le acompaña el vector unitario Y. Después, si multiplicamos el seno de 280 grados por esta magnitud, nos va a dar menos 70.91 para la dirección Y. Y aquí en este caso sabemos que es la dirección Y, puesto que está el vector unitario J. Luego entonces, si vemos aquí el esquema, aquí estaríamos viendo que el peso W ya lo pintamos con una línea interrumpida porque ya vemos su componente de peso en X y su componente de peso proyectada en Y. Bien, una vez que ya hicimos eso, podemos nosotros ahora sí construir el diagrama de cuerpo libre de nuestro ejercicio. Para eso, pues nosotros vamos a ver que ya el único vector que estaba desalineado o que no coincidía con el eje Y o el eje X era el vector de peso, pero como ya encontramos sus componentes, las que están aquí en color verde, bueno, ahora sí ya tenemos todos los vectores que están presentes en nuestra partícula representados en el diagrama de cuerpo libre. Vemos que en el eje de las X hay tres vectores de fuerza: la fuerza de rozamiento, que por cierto es negativa, la componente del peso en X, que es positiva, la fuerza F mayúscula, que es positiva, y bueno, también vemos aquí el vector de aceleración que señala hacia el lado positivo de las X. Mientras que en el eje de las Y vemos únicamente dos vectores de fuerza: la componente del peso en Y, que motiva a su vez la normal sobre el eje de las Y. Bien. En este momento, pues ya podemos hacer la aplicación de la segunda ley de Newton. Empezamos en el eje de las Y. Entendemos, vaya, que la resultante de todas las fuerzas en la dirección Y va a ser igual a la masa de nuestra partícula por la aceleración que presenta nuestra partícula en el eje de las Y. Y esto va a ser igual a cero porque la aceleración en Y que tiene nuestra partícula en la dirección de ese eje Y es precisamente cero, es decir, no se mueve en la dirección del eje Y, se mueve únicamente en la dirección del eje X, pero no se mueve en la dirección de Y. Por tanto, esta aceleración en Y, si decimos que no se mueve, se representa así, igual a cero. Luego entonces este producto nos tiene que dar cero, por lo tanto la resultante o sumatoria de fuerzas en la dirección del eje Y debe ser igual a cero. Y ahí entendemos que pues tenemos un equilibrio de tipo estático de nuestra partícula en la dirección del eje Y. Bien, recordamos, vaya, que el peso que calculamos acá arriba, que ya lo expresamos de manera vectorial, pues tiene dos componentes, una en la dirección X y otra en la dirección Y. Primeramente, si nosotros vamos a estar trabajando la resultante de fuerzas en la dirección Y, bueno, tenemos que desarrollar justamente quiénes son estas fuerzas que se están sumando en Y. El diagrama de cuerpo libre nos indicaba que únicamente eran estos dos vectores de fuerza: la componente del peso Y que se dirige hacia abajo y la normal
que va hacia arriba del eje de las 10. Tenemos aquí entonces planteada esa suma vectorial. En este caso no tomamos todavía en cuenta los signos. En el siguiente paso, ahora sí, ya vamos a dejar la normal idéntica porque no la conocemos y vamos a sumar lo que es el equivalente vectorial de la componente del peso en Y, que como vimos aquí vale menos 70.91 en la dirección J, que es lo que anotamos justamente aquí. Y eso pues debe ser igual a 0. Bien, una vez que nosotros resolvemos este paréntesis, pues nos queda ya el signo negativo acompañando el valor numérico de la componente del peso en Y. Y esto lo podemos pasar ahora sí al lado derecho del signo de igualdad y vamos a encontrar el valor de la normal, que en este caso tiene un valor de 70.91 newtons para el eje de las 10. Y listo, hemos obtenido el valor de la normal. Seguidamente, calculamos lo que es la magnitud de nuestro vector llamado normal. Para eso, pues, todos conocen el proceso de que se eleva al cuadrado todo esto, se le saca raíz cuadrada y ¿qué pasa con el vector unitario? Ocurre un producto punto y el producto punto es 1, luego entonces la raíz de 1 es 1 y por eso desaparece. Y nos quedamos únicamente con la magnitud de lo que es el vector normal. Ahora bien, ¿para qué necesitamos la magnitud? Porque la vamos a sustituir en esta fórmula para poder calcular la fricción o fuerza de rozamiento en el eje de las X. Luego entonces, si nosotros sustituimos el valor del coeficiente de rozamiento, que es un dato que teníamos ya más arriba en el texto, si bien nos acordamos, era un dato que teníamos desde acá, aquí, por tanto, lo sustituimos así como el valor de la magnitud de la normal, que es este, y pues hacemos las operaciones respectivas y encontramos el valor de la fuerza de rozamiento. Solamente que aquí le agregamos el signo menos y además el vector unitario. ¿Y por qué? Porque la fuerza de rozamiento, pues justamente está sobre el eje de las X y además apunta hacia el extremo negativo de este eje. Por tanto, debe llevar signo negativo y le debe acompañar el vector unitario y. Bien, ahora realizamos lo que es la aplicación de la segunda ley de Newton, pero en el eje de las X. Tenemos que la resultante de fuerzas en X debe ser igual a la masa de nuestro cuerpo o de nuestra partícula por la aceleración en la dirección X que experimenta este. Bien, vamos a plantear entonces la suma vectorial en el eje de las X de acuerdo al diagrama de cuerpo libre. Nos regresamos momentáneamente al diagrama de cuerpo libre y vemos que en el eje de las X hay tres vectores de fuerza, que es la fuerza de rozamiento, la componente del peso en X, la fuerza de F mayúsculas, y también está paralelo al eje X o tangente al eje X, lo que es el vector de aceleración. Bien, luego entonces aquí vemos esas mismas tres fuerzas o vectores de fuerza, la fuerza de rozamiento, la componente del peso en X, la fuerza de F mayúscula, y del otro lado de la igualdad vemos el vector de aceleración multiplicado por la masa. En el siguiente paso lo que tenemos que hacer es sustituir los equivalentes numéricos de cada vector de fuerza, en este caso la fuerza de rozamiento, como vimos aquí arriba, es de menos 58.15 y, aquí está. Después sustituimos la componente del peso en la dirección horizontal, que es de 17.68, aquí está. Y más el valor de la fuerza F mayúscula, que era un dato que teníamos en el texto. Y del lado derecho de la igualdad sustituimos el valor de la masa, que es 7.45, reduciendo los términos que tenemos aquí, los agrupamos, y resulta que tenemos un valor de 74.53 por el vector unitario y eso del lado derecho es igual a la masa, que es 7.45 por la aceleración. Despejando la aceleración, dividiendo 74.53 entre 7.45, nos resulta una aceleración de 10 metros sobre segundos al cuadrado, que vemos que es positiva y que va sobre el eje de las X. Y ya hemos obtenido el valor de la aceleración y ya está expresada en forma vectorial.
Finalmente vemos nuestro esquema como queda. Vemos ahí ahora sí todos los vectores de fuerza que intervienen, además del vector de aceleración. Y pues ya hemos concluido nuestro ejercicio. Espero que se haya entendido. Nos vemos hasta pronto.